Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Bienvenidos, señores, a este podcast de reseñas en esta Semana Mayor, la Semana Santa, y tenemos el honor, el placer, el gusto de tener a una persona cuya espiritualidad sobrepasa al común de las personas. Hemos querido precisamente, César y Yarit, poder tener aquí, a propósito de lo que ha pasado en la República Dominicana la semana antepasada, de lo que ocurrió en la discoteca Jet Set ya hace 2 semanas, poder traer a un líder espiritual, Fray María José Guerrero, padre franciscano, que anda por los barrios de la capital de la República Dominicana, no solo llevando, como hicieron aquellos evangelizadores, el mensaje de la fe, ese mensaje que es necesario para cada uno de nosotros en estos tiempos, sino también su ADN que lleva en la sangre, que es la solidaridad con el que menos puede. Así que bienvenido a mi programa. Para mí, para nosotros como equipo es un gran honor, Fray José, gracias. Tenerlo en este programa. Gracias por esa noble invitación. Sí, y de verdad entrar en materia, que aunque hace bastantes días que ocurrió la tragedia del Jet Set, quiero comenzar con eso, porque de verdad eso no se va a borrar de la imagen de cada dominicano que todavía estamos de luto con esa situación. ¿Qué interpretación le da mi guía espiritual, Fray José, a ese hecho? ¿Qué usted ve? ¿Qué usted ausculta en eso? Una lectura espiritual. Sí.
Bien, gracias por esta noble invitación. Realmente eso es lo que he pensado, ¿verdad? En estos días, cómo la Biblia, que es la palabra de Dios, realmente tiene una respuesta a cada situación humana. Eso me encanta de la Biblia, que es, claro, la palabra de Dios dirigida a la humanidad, y la Biblia sale al encuentro de cada situación humana. Por ejemplo, esto que pasó en Jet, realmente que, como tú decías, Rafael, esto va a quedar por siglos en la memoria histórica de República Dominicana. Esto es fuerte. Pero ya hace más de 2000 años Jesús vio una situación parecida. O sea, en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Jesús hace alusión precisamente a una torre que destruyó un grupo de seres humanos. Y también hace alusión a un sacrificio de Poncio Pilato que tomó a unos galileos y lo mató y ofreció su sangre a un dios pagano. Wow. Entonces Jesús saca de esto una lección que creo que es como la lección que debemos sacar nosotros desde un enfoque cristiano. Jesús dice que si sus contemporáneos no se convierten, no se acercan a Dios, también van a perecer. Es decir, que Jesús como aprovecha esta situación calamitosa de su gente, que judíos, esa columna cayó sobre contemporáneos de Jesús, judíos. Entonces la gente siempre piensa, eso fue un castigo de Dios. Eran sumamente pecadores, porque eso era la idea. Si cualquier desgracia, ya la conclusión es que ese ser humano, un pecador, y Dios le envió ese castigo. Pero Jesús lo orienta desde otra perspectiva. Vamos a ver. Que no se fijen tanto en el castigo. Bueno, son situaciones que pasan, ¿verdad? Claro. Situaciones que pasan. Fíjense más bien en que estos hombres perecieron, pero si un ser humano en el decurso de su vida vive de espalda a Dios y sobre todo de espalda a Dios haciendo daño, también ese ser humano va a perecer. Entonces, desde el enfoque cristiano es como una invitación que uno tiene que orientar su vida a Dios. Y por lo que dice Jesús, no sabemos el día ni la hora. ¿Quién esperaba que se... Sí. Y a propósito de esta tragedia, Sí. ¿cómo le responde usted a aquellas personas que cuestionan los designios de Dios partiendo de que fallecieron 221 personas ahí en la tragedia del Jet Set? Sí, es una pregunta importante porque precisamente ¿dónde estaba Dios? Pero en una lectura creyente de la historia y de los acontecimientos, nosotros llegamos a esta conclusión, que Dios nos dio la libertad, este don tan precioso, ¿verdad? Y de esa libertad en la responsabilidad de los seres humanos. Entonces, como que Dios no es como alguien que está permanentemente, como, que no suceda esto, que no se caiga este avión, que esta gente... Vemos que en la historia que Dios no actúa así, sino que le da la libertad al ser humano, libre albedrío. ¿Cuáles fallos, por ejemplo, provocaron esta catástrofe? Entonces, lo que Dios nos deja que los acontecimientos, ¿verdad?, fluyan. Y siempre hay otro llamado, que es un llamado a la solidaridad, porque además, por ejemplo, Jesús nos dice, la respuesta de Jesús es la conversión. Pero luego Jesús nos dice, no habla de la parábola del hijo pródigo, de la parábola del buen samaritano. La solidaridad como nunca pasar de largo ante una necesidad humana. Mire, hay que detenerse. Mire, Fray, frente a esto que usted está hablando de la solidaridad, que fue una oportunidad también para darnos cuenta que aquí hay gente buena, gente que se sensibiliza ante la tragedia.
¿qué lectura usted le da a la presencia de Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, no obstante a estar en una situación de salud precaria, que se acercó hasta la zona cero y dio apoyo moral, espiritual a esas personas que estaban y estuvieron durante varios días pues reclamando respuestas y necesitados de esa ayuda, de ese bálsamo? ¿Qué usted lectura da a eso? Yo veo una doble lectura. Primero, lo que tú acabas de decir, que es como el dominicano solidario. El dominicano que ante cualquier situación no pasa de largo, se detiene. Y tomando en cuenta que el cardenal está enfermo. Sí. O sea, un hombre que está enfermo. Entonces, él expresó el alma del pueblo dominicano solidario y el alma de la iglesia, que está siempre presente ante cualquier situación humana. Entonces, ese gesto de cardenal, como se hace que el cardenal manifieste lo que él realmente es y ha sido y será en República Dominicana. Un hombre solidario y como una expresión de la iglesia que siempre está cercana en los momentos más difíciles de nuestra historia. Quiero retomar un poco lo que usted decía al principio, de que mucha gente ve que el que estaba ahí, o los que estuvieron ahí, pudieron haber estado en pecado. Y usted hizo una reflexión interesante, que yo como ser humano me causa también reflexión respecto a eso. Porque no necesariamente, digo yo, una gente puede ir a divertirse a una discoteca, hacerlo sanamente. Sí. Yo, por ejemplo, soy muy creyente en Dios, me bauticé en la iglesia católica, no estoy entrando a cada rato a una iglesia, solo paso por la anunciación semanalmente. La gente cree que estar dentro de un techo te da salvación. Interpréteme eso, a ver. No, realmente la palabra clave creo que, con la que tú has terminado, la salvación. Y realmente la salvación se logra cuando un ser humano se adhiere a la palabra de Dios. Y Jesús lo dice con mucha frecuencia: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad. Los hechos. Sí, la voluntad de Dios. Exacto. Por ejemplo, Mateo 25, que de hecho se llama como la parábola para los no cristianos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Desnudo, me diste un vestido. Sin techo, me diste cobijo. Entonces, no todo ser humano que haga eso está en la voluntad de Dios. Digamos que ese es el cristianismo práctico, sí, ¿no? Sí. Que si bien es cierto, no es por obra, sino por fe. Una fe sin obras, pues realmente muerta, es una fe muerta en ese sentido. Yo quiero, mis compañeros, que ustedes me permitan preguntarle a nuestro distinguidísimo invitado acerca de la significación actual de la Semana Santa. O sea, para muchos, y me incluyen ahí, se ha desvirtuado el carácter de la misma. Se ha hecho una especie de puerta abierta para el desenfreno, que a fin de cuentas, y ojalá no sea así, terminamos contando fatalidades. Entonces, ¿qué lectura y quizás al mismo tiempo recomendación usted le da frente a esto que es una realidad recurrente durante todos estos tiempos? Sí, desde un enfoque cristiano, todo católico, ortodoxo, que celebramos la solemnidad de la última, a mí me encanta esto, porque me encanta la historia, la última semana histórica de Jesús. Sí, es verdad. Entonces, desde un enfoque creyente, en los anales del tiempo, esta semana es la más importante, la más trascendente. Como para un cristiano, cuando se sumerge en el misterio de la Semana Santa, uno queda como en el asombro
de lo que Dios hace y del compromiso de Dios con la historia de la humanidad. Es la entrega de su Hijo para salvar a la humanidad. Ese primer pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, que tantos males ha hecho a la humanidad. Para mí lo peor que los seres humanos hemos hecho es ensuciar la obra de la creación de Dios con el pecado. Dios no se hace indiferente. Él pudo haber, de pecaron, arréglenselo ustedes. Uh-huh. Pero no, entonces Él se compadece de nosotros, envía a su Hijo, para que su Hijo, a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección, recupere la humanidad que se perdió en Adán y Eva, y no solamente que la recupere, sino que la lleve a un nivel superior. Hay una oración bella en la iglesia, en nuestra Santa Madre Iglesia, que la rezamos el jueves de la 4ª semana de Pascua, que dice así, comienza así: oh Dios, tú que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Y eso se dio en la Semana Santa. Entonces Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, no solamente recupera a la humanidad primordial como brotó de Dios, sin pecado, sino que la eleva a un nivel superior. Entonces, este es todo el sentido de la Cuaresma, sentido de Semana Santa, y sobre todo el sentido de la gran vigilia pascual, que es el domingo de resurrección. Uh-huh. O sea que hay primero los católicos, hay que sumergirse en ese misterio y vivirlo. Y viviendo nosotros ese misterio, vamos a cumplir lo que dijo Jesús: ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Vamos a llamar a la humanidad, a hacer un llamado fuerte, y volvemos otra vez a la interpretación que Jesús le dio a esta catástrofe en su tiempo. Hay que convertirse. Como la humanidad no puede seguir en ese hedonismo, en ese pecado, en ese estar de espalda a Dios, a los demás y a la madre tierra. Hay que hacer un paro. Y esto no solamente, por ejemplo, yo recuerdo haber leído de un ecologista australiano, John Seed, que él dijo, cree en Dios, pero no tiene una fe definida, pero cree. Y él dijo, a no ser que haya una gran revolución en la humanidad se endereza inexorablemente el colapso. Usted hablaba de la mística de la Semana Santa y de inmediato yo pensé en mi infancia. Uh-huh. En la casa de mi abuela los Viernes Santos estaba prohibido hacer ruido. Viernes Santo no se hablaba, todo el mundo en silencio, en tranquilidad y en oración. Y en ese sentido, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto se ha perdido de esta mística? Se ha perdido bastante realmente. Yo también tuve yo diría que queda. Que queda, mucha persona. Todo. Por eso veo como el desafío de los cristianos, ¿verdad?, católicos, de nosotros recuperar. Por ejemplo, yo le propuse a mi comunidad, ahí donde vivo en el barrio, la Semana Santa, guardar esa semana de silencio. Oh, mira qué bien. Para la reflexión, para la profundización, para pensar en nuestra existencia, qué hacemos aquí, hasta dónde hemos llegado, qué debemos dejar, qué debemos lograr. Pero necesitamos silencio. Eso sería como la invitación a como que cada ser humano, por lo menos una vez en su vida, y el momento más importante es la Semana Santa. Por lo que decía, es la última semana histórica del ser más extraordinario e insuperable que ha tenido la humanidad. Como que hay que detenerse, hay que detenerse. Vamos a pensar, ¿qué hizo este hombre que al mismo tiempo es Dios? ¿Cómo entregó su vida? ¿Cómo para salvarnos? Como dejarnos interpelar por la figura de Jesús. Fray José, Yarit ha introducido una palabra que es fundamental no solo para los cristianos, sino que debe ser fundamental para la vida de cada ser humano, crea o no crea en Dios. Y es la palabra que usted le ha dado una extensión a la significación del silencio. ¿Por qué silencio? Bueno, lo primero que yo voy a aprovechar este espacio para hacer un llamado a
a todos aquellos que tienen responsabilidades en nuestra sociedad dominicana. Yo tuve como un año para reconciliarme con mi identidad dominicana, porque yo no entiendo cómo es que somos nosotros en muchos aspectos. Y un aspecto es el ruido. Somos bullosos. No, eso no. Yo vivo, pero sobre todo porque yo vivo esto, sí, en el barrio. Sí. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, en estos días a las 12 de la noche yo estaba despierto. ¿Cuál barrio es? El Calice Villa Duarte. Porque se le ocurre a un vecino poner su radio a todo volumen a las 3 de la mañana. ¿Y no llamó a la unidad antirruido de la policía? No le haga. Porque no hacen caso realmente. Eso es como... esa persona no piensa en que hay un anciano enfermo. O un niño. Un niño, alguien que quiere estar leyendo. No, él pone su música ahí, a todo volumen. Entonces, eso es un factor que coadyuva al su desarrollo de los pueblos. Totalmente de acuerdo. A mí, en verdad, con todo el respeto, me causa mucha gracia porque esa es la realidad. Sí, pero yo quiero volver sobre ese aspecto que señala, que tú lo trajiste y lo comentó muy bien Fray José, porque la gente cree que estar en silencio es porque tú estás amargado, o porque no, es que el silencio te lleva a ti a entrar en un proceso de meditación profunda, de meditación para tú hacerte una autoevaluación, una introspección sobre lo que tú has hecho en la vida, lo que no has hecho bien, lo que has hecho bien y poder tú sacar tus conclusiones, porque en medio de esa bullanguería, de ese radio a las 3 de la mañana, o sea, nadie puede meditar. Es imposible. Entonces el silencio, vamos a tomar ya como la reflexión de lo que debe ser, de lo que es el silencio. El silencio es una facultad fundamental del espíritu, como para que el ser humano llegue a la plenitud de su realización. O sea, un ser humano que tome su vida en serio y que busque llevarla en su historia a la plenitud de su realización, en cualquier aspecto, académica, espiritual, emocional. El ser humano necesita el silencio. Porque en el silencio uno se encuentra consigo mismo. Uno se encuentra con la trascendencia, que es Dios. Uno se encuentra con los demás. Por ejemplo, nosotros aprendemos a escuchar a los demás en la medida en que hacemos silencio. O sea, el silencio permite conectarse con el otro y descubrirlo como en su interioridad. O sea, cuando aprendemos a hacer silencio, cuando el otro me está hablando, yo no inicio como un proceso de evaluación a la persona. Ya lo estoy juzgando por lo que dice. No, yo me conecto con la persona desde dentro. Entonces, en el silencio brota algo hermoso, que para nosotros siempre Jesús es lo máximo. Jesús. En el silencio brota que en una conversación o en la interacción con los demás, brote siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz. No, es la trascendencia de ese silencio. Hay una canción icónica que se llama The Sound of Silence, el sonido del silencio, que es interesante. Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión, digamos que práctica, de la realidad social. Una realidad social que quizás se empezó a dar en esa Semana Santa hace ya tantos años, allá en los tiempos de Jesús, de una sociedad que los recibe con aplausos y con vítores el domingo, y esa misma dice crucifíquenlo, unos pocos días después, o sea, para que usted vea lo voluble que son las masas, que cuando a veces se manejan dependiendo de quién las impulse. Sin embargo, hay una realidad que se da, y es que mucha gente tiene este tiempo como el único momento para tomar un descanso. Entonces yo a veces trato de buscar un equilibrio y llegar a un punto de negociación. Si usted va a ir a su pueblo a tomar unos 4 días de descanso con su familia, con su esto,
puede hacerlo sin necesidad de ir al desenfreno. Puede precisamente pues, ir a un servicio, ir a una iglesia. Puede combinar ambas cosas, porque de que es una realidad, es una realidad. Hay muchísima gente que este es el único tiempo que tienen para poder tomarse 4 días, 3 días de descanso, pero que sean de descanso, que no sean de desenfreno. Y por eso, y discúlpenme que quizás estoy involucrando un tema no solamente social, sino también hasta político, por eso estoy de acuerdo con que se tengan las restricciones que se tienen en aquellos de las bebidas y en aquellos de cierto tipo de fiestas, porque primero estamos contaminando, desvirtuando el carácter de la Semana Santa, pero también estamos provocando a que se puedan hacer cosas. ¿Qué opinión le merece? No, totalmente de acuerdo. Y aquí insisto nuevamente, como en el rol de la iglesia, de educar a la ciudadanía, inclusive darle herramientas de cómo vivir, por ejemplo, en familia, en la misma vacación, esos días de vacaciones, cómo vivir la Semana Santa, en la reflexión, el diálogo, un buen libro, por ejemplo, textos fundamentales de la palabra de Dios, que es el libro de los libros, que nos conectan con ese acontecimiento. Que podemos, como tú dices, hacer ese sano equilibrio de aprovechar esa semana y sacarle toda la sustancia. Y sobre todo la sustancia mayor, que es la conexión con la trascendencia. Porque eso es, yo recuerdo y recomiendo, precisamente estaba yo así como de descanso, y cayó en mi mano ese libro para mí muy hermoso, el diario de Miguel de Unamuno. Y en ese diario, Miguel de Unamuno, un pensador y un intelectual elevado, reflexionando sobre la muerte, dio un salto a la trascendencia. Entonces, en Semana Santa es un momento que en cualquier lugar que uno esté con la familia, aprovechando el bosque, la playa, uno debe realmente reservar un momento para buscar la conexión más importante a la cual puede llegar un ser humano, que es la conexión con la trascendencia. Hablaba usted hace unos minutos sobre la importancia del silencio en esta época de Semana Santa, pero aquí también hay otro elemento, el ayuno. ¿Por qué ayunar? ¿Cuál es el propósito real de esta práctica? Sí, el ayuno, en mi experiencia, en mi convicción, el ayuno da alas a la vida espiritual. ¿Cómo así? Sí, así como, por ejemplo, hay en la vida natural, ¿verdad? En la vida natural, hay alimentos que realmente le vienen bien al cuerpo. Muchos nutrientes y que energizan todas las células y tú te sientes bien. Entonces, en el aspecto sobrenatural, abstenerse de alimento, porque estamos ahora en el plano sobrenatural, abstenerse el tiempo que uno pueda de alimento, eso energiza por la enésima potencia realmente la vida espiritual. De hecho, Jesús lo hizo. 40 días y 40 noches, lo mismo Moisés. Entonces, el ayuno en el plano, claro, yo hablo sobrenatural, pero se aconseja también. En algunos aspectos. Sí. Se aconseja el ayuno para el mantener bien el cuerpo. Pero en el aspecto sobrenatural, el ayuno es un alimento sumamente importante, indispensable para el desarrollo de la vida sobrenatural. Fray José, usted ha hablado de una palabra fundamental para nosotros los humanos, que es trascendencia. La trascendencia de un personaje que yo admiro desde que era niño, como Jesucristo, porque desde que nació hasta este tiempo, dividió la historia de la humanidad en dos, antes y después de él. Exacto. Es tan grande que dividió la humanidad en dos. O sea, la referencia que tienen los historiadores y todo el ser humano es antes y después de Jesucristo, tan grande que es él. Y me llega la idea eso de un hombre que ha trascendido tanto. Yo que tuve el honor, la dicha y la suerte que Dios me permitió de ir al río Jordán, de caminar el sendero por donde él llegó con la cruz a cuesta, ir al muro de las lamentaciones, y me doy cuenta de la espiritualidad que se siente ahí, de la energía
la energía que se siente ahí. Y yo trayendo mi reflexión de filósofos que no son religiosos, español, no recuerdo el nombre ahora, que dice, después de la conciencia hay una supraconciencia. Y estoy hablando de un médico cirujano que es filósofo también. O sea, no estoy hablando de un religioso, ni un líder religioso, no, de un hombre que ha curado personas, curado con su conocimiento de medicina. Él dice que ha tenido pacientes, que él le ha hecho cirugía, que se han ido, su alma se ha ido, pero que esa gente ha regresado para darle testimonio a él, a él como médico, de que estuvieron y vieron tal cosa, pero que esas personas volvieron, gente que estuvo al borde de la muerte. ¿Cuál es la reflexión suya respecto a eso? A la supraconciencia y a esa gente que el alma se va, ya muriéndose, pero regresa. Sí. Yo tengo una sobrina, de hecho, que vivió esa experiencia. Se estaba yendo, pero lo cuenta, que ya estaba en un estado de luz suprema y no quería regresar. Y regresó, sí, yo creo en eso. Pero la supraconciencia, nosotros estamos casi 20 años trabajando un aspecto de la espiritualidad que llamamos la filiación divina. ¿En qué consiste? Si la filiación divina consiste en la autopercepción de quiénes somos nosotros. Porque el drama de la existencia creyente es que nosotros no estamos conectados con nuestra esencia. Entonces, cuando el ser humano se conecta con su esencia, brota la supraconciencia. Bueno, que es una conciencia es la conciencia de nuestra esencia. Porque nosotros, todos los seres humanos, a no ser que esté en una etapa muy avanzada de demencia, nosotros estamos permanentemente conectados con nuestra existencia. Nuestra naturaleza, somos seres humanos, nuestro género, hombre y mujer, y la identidad psicológica. Yo soy Fray José, yo sé que soy único. Entonces, todo ser humano está conectado con su existencia, que es una experiencia sensorial, natural. Pero yo creo realmente yo creo que no hay un ser humano ahora mismo en la faz de la tierra que esté conectado con su esencia. Sin embargo, Fray y Yarid y Rafael, y haciendo referencia a esas palabras que hacía nuestro conductor oficial Rafael Núñez, de que son de Manuel Sanz, de este cirujano español. Pero hay una situación, ese llegar a ese contacto con esa supraconciencia requiere de un proceso, requiere de un camino, requiere de un entrenamiento espiritual. Entonces, ¿cómo eso se consigue? ¿A través de la oración? ¿A través de, qué sé yo? Nosotros ya, gracias a Dios, en estos 20 años, tenemos como un método para acceder a esta supraconciencia, que es lo mismo, por ejemplo, la supraconciencia sería en el lenguaje cristiano el estado de santidad. Entiendo. En el lenguaje hindú y budista la iluminación y el despertar. Y coincidimos en esto porque es realmente el nivel supremo de la conciencia. Entonces nosotros tenemos el método incluye 3 pasos para ascender y llegar porque para eso es lo máximo a lo cual Dios llamó a un ser humano. Porque Dios nos llamó a una trascendencia permanentemente hasta llegar a la meta. ¿Cómo llegar según el método nuestro? Primero, asumir lo que llamamos una jaculatoria. ¿Una? Jaculatoria. Los hindúes y budistas hablan del mantra. Nosotros una jaculatoria. Y la jaculatoria es la siguiente. Abba, bendito y alabado. Abba, porque el vocablo infantil en la lengua aramea para dirigirse al Padre. Y así era que Jesús oraba. Abba Padre. Abba Padre. Entonces nos quedamos con el vocablo de Jesús para conectarnos con el ser más extraordinario que ha tenido la humanidad.
Entonces nos quedamos con esa palabra, esa frase, Abba, el día entero, diciendo esa expresión. Y aquí recomendamos siempre una lectura de un autor ortodoxo, cristiano, que se llama El Peregrino Ruso. Un libro muy interesante para acceder a este estado de conciencia superior con una ejaculatoria. Él decía siempre, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y llegó a un estado sumamente elevado de espiritualidad. Entonces nosotros, como queremos conectarnos con nuestra esencia, y nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Esa es la verdad que va a revolucionar la humanidad en este siglo XXI. Bastarían como 10 seres humanos conectados con su esencia para provocar la gran revolución espiritual que necesita la humanidad. Wow. Sí. Y usted habló de un primer paso, un segundo. El segundo paso es la meditación. Eso. Hay que meditar. Ahí volvemos al silencio. Sí, ahí volvemos al silencio, hay que meditar. Entonces recomendamos nosotros 1 hora diaria de meditación todos los días, 1 hora diaria, repitiendo, por ejemplo, Abba bendito alabado, pero ahora ya más lentamente, pausadamente. Otro contenido puede ser, yo soy hijo de Dios. La mujer, yo soy hija de Dios. O para entrar en conexión con el yo soy trascendente. Porque tenemos 3 yo soy inmanentes. Por ejemplo, yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy Fray José. Ahora, yo tengo un yo soy trascendente, yo soy hijo de Dios. Entonces la meditación busca conectarse con ese yo soy. Y el tercer paso, que es el más difícil y el que más rápido nos hace llegar, es lo que se llama la praxis de la filiación divina. ¿En qué consiste? Un estado alerta de conciencia por vivir permanentemente como hijo de Dios, viviendo el Evangelio de Jesús. Porque Jesús, antes de salvarnos con su pasión, muerte y resurrección, Jesús nos educó de cómo debemos vivir los hijos de Dios. Ahí están los evangelios. La bienaventuranza, por ejemplo, la no violencia, que encantó tanto a Mahatma Gandhi. O sea, un hijo de Dios no puede ser violento. No, ahí está el sermón del monte. El sermón de la montaña. Hay que poner la otra mejilla. Si alguien quiere pleitear contigo para quitarte el manto, darle también la túnica. Yo traduzco esto hoy. Si alguien quiere pleitear contigo para quitarte el celular, dale también la computadora. Es un desapego total. Y esto es una doctrina muy importante, porque en todas las tradiciones que buscan la mística, nadie llega a la iluminación, al despertar, a la santidad, si no vive un desapego total. Pero el tercer paso es el más importante, porque es poner en práctica la vida de Jesús. El desapego, la oración. Por ejemplo, nosotros recomendamos 1 hora, pero cuando vemos a Jesús oraba 3 horas todos los días, y una vez al mes o 2 veces al mes Jesús amanecía 12 horas en oración. Conectado con el Padre Dios. Usted hablaba de una serie de pasos para alcanzar esa supraconciencia y esa conexión con Dios. Sin embargo, me gustaría saber su parecer sobre lo siguiente. ¿Cree usted que los jóvenes de esta generación se han distanciado definitiva o parcialmente de Dios y la fe? Parcialmente, realmente, porque como en la práctica, es sumamente difícil que un ser humano se aleje de Dios, en la práctica. Y sobre todo, como este sentimiento brota en los momentos límites. Yo recuerdo cuando vino el SIDA, a mí me llamaron a confesar a un muchacho. Ya, porque cuando vino el SIDA como que no había cura. SIDA era la sentencia de muerte. De muerte, sí. Y ese muchacho en ese momento límite se confesó. Y yo salí de ahí y digo, guau, este muchacho si se muere ahora se va al cielo. Claro, con un hombre arrepentido. Entonces en los momentos límites brota esa conexión con la trascendencia. Y uno se da cuenta que al final de la existencia solo queda Dios y la conciencia. Rafael, yo quiero antes de que se termine el tiempo, y ojalá ustedes pudieran ayudarme fortaleciendo más la inquietud, que él nos diga qué significa la resurrección como tal. O sea, porque no hay Semana Santa y no hay la resurrección. Entonces, no sé si ustedes quieren aportar algo en ese sentido. O sea, la resurrección como tal, o sea, desde el punto de vista religioso. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos tomarla? No, eso es tan fundamental que, por ejemplo, después de Pentecostés,
el gran anuncio de los apóstoles era todo: Jesús ha resucitado. Exacto. Me encanta Pedro en su primer discurso dice: judíos, tengan la certeza absolutamente, subraya, absoluta, que ese Jesús a quien ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías de la historia. Entonces la resurrección de Jesús, y ahí viene como la respuesta a tu pregunta, hijo mío, la resurrección de Jesús es la plenitud del ser humano a la cual Dios nos ha llamado, la superación de la muerte. Porque el ser humano realmente ahí, por ejemplo, ante la muerte no hay ninguna respuesta científica. Que no, usted se muere. Entonces solo Dios realmente no se resucita. Y la resurrección es la vocación del ser humano. Nosotros estamos llamados a resucitar y a vivir la eternidad dichosa con Dios. Y por eso los apóstoles todos dieron la vida. Como Jesús resucitó. Por ejemplo, a mí me encanta Pablo. Pablo tenía una certeza tal en la eternidad dichosa, que es después de la muerte, ¿verdad? La resurrección, que Pablo la tocaba con su mano. Y él mismo dice que la esperanza lo mantenga siempre alegres. Es decir, que la resurrección, esa certeza de que vamos después de la muerte viene la verdadera vida, también incide en la existencia histórica. Sí, Fray, qué bueno. Y no vamos a tener tiempo para hablar de Pablo de Tarso, que es un personaje increíble y que fue extraordinario, de los que persiguió a los católicos y después fue el hombre que más el evangelista que más aportó a lo que fue todos los escritos de la Biblia. Sin haber conocido a Jesús. Así es. Pero yo quiero rescatar una expresión que usted nos dijo aquí, y es desapego. Desapego. Yo que conozco un poco su peregrinar por todos estos valles del Gran Santo Domingo, conozco un poquito lo que usted hace en los barrios. Esa palabra desapego usted la lleva consigo cada día en el barrio El Caliche y otros barrios donde usted hace una labor social espectacular. ¿Nos habla un poquito de eso? No, el desapego realmente es un... Oiga, ¿por qué lo digo? Perdón, excúseme, que quizá no. Lo digo porque usted se ve como un servidor de Jesucristo, de Dios, con una humildad y un desapego a lo material, y por ahí es que voy. Sí, yo tengo dos modelos. El primero, por supuesto, es Jesús. Jesús vivió la pobreza, el desapego, él no tenía dónde reclinar la cabeza. Siendo, por ejemplo, rey, Dios pide un burrito prestado para entrar ahí se va ahora que sí. O sea, que eso me llama la atención. O sea, el ser más extraordinario que ha tenido la humanidad, que hijo de Dios, que lo tenía todo, no tenía dónde montarse. Y nace en una gruta. Sí, entonces, ¿y dónde muere? Muere maldito que entonces Jesús vivió un desapego total. Y Pablo lo expresa bellísimamente cuando dice: Jesucristo, aun siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Como él se desapega inclusive de su ser divino y asume la condición de esclavo, y por eso nos lava los pies. Él vino, él mismo, y tiene esta autopercepción. Él dice: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Entonces Jesús el primero, y luego el segundo, San Francisco de Asís. Porque él es mi fundador, yo soy franciscano. Y Francisco era un burgués de la Edad Media en avance social. Su papá era un hombre sumamente rico. Y Francisco abandonó es difícil encontrar en los anales de la historia un ser tan pobre como Francisco de Asís. Lo tenía todo. Él se desapropió de todo, y no quería tener nada. Ahora, él nos dice que desapropiándose de todo, uno se encuentra con el todo. Y también fue la doctrina de ese gran místico San Juan de la Cruz. A propósito de ese desapego, me gustaría que pudiera hablarnos un poquito sobre la fundación.
¿Cuál es el trabajo que realiza allí? ¿En qué consiste y demás? Bien, pues gracias, amiga, porque Esa está buena. Esa está buena, sí. Claro, nosotros somos dominicanos, ¿verdad? Y como decía, yo tuve que reconciliarme, ¿verdad? Con mi identidad, porque soy... Pero oye, que yo no me entiendo cómo hay tantas cosas que nosotros hacemos que no deberíamos de hacer. Por ejemplo, comenzamos precisamente con una lectura creyente de este acontecimiento del Jet Set. O sea, cuando nosotros hacemos una lectura creyente de la historia de República Dominicana en sus inicios, ¿verdad? En la colonización, y una lectura desde la iglesia. Aquí comenzó todo, como la civilización de Occidente. Y aquí comenzó, en lo que hoy es República Dominicana, comenzó el cristianismo. La primera universidad, la primera catedral, comenzó todo. Ahora nos hemos quedado atrás, muy, muy atrás. Entonces, y muy atrás en todos los aspectos. Yo siempre digo, y me repito, que República Dominicana en los aspectos fundamentales que configuran un conglomerado humano es una tarea pendiente, en todo. Pero nosotros queremos, la Fundación Futuro Cierto, por ejemplo, en este siglo XXI, acabar con el flagelo de la pobreza. Esa pobreza que nos afecta. De la extrema pobreza. De la extrema pobreza, que desaparezca. Y es fácil con esto, porque esta fundación fue una inspiración de Papá Dios. Nosotros pretendemos aportar 50 millones de dólares todos los años. Eso sí, la prioridad son los pobres. Para el auténtico desarrollo de los pobres. Y el cómo es sencillo, una gran cadena. Hablábamos de la solidaridad. Por ejemplo, aquí nosotros pedimos en República Dominicana solo 50 pesos una vez al año por cada miembro de familia. Porque la fundación es global. Global, vamos ahora en Estados Unidos, donde queremos que brote, que hacer el clic allá. De Estados Unidos nosotros podemos conseguir ya los 50 millones de dólares. Allá pedimos $20 una vez al año por cada miembro de familia. ¿Y qué se hace? Hay más de 2 millones de dominicanos. Entonces aquí ya la fundación está, claro, establecida. En Estados Unidos también, sobre todo donde está la mayor diáspora, que es en New York. Entonces lo que queremos es crear una gran cadena de solidaridad, que cada dominicano comprenda que aportando 50 pesos una vez al año, $20 una vez al año, 20 euros una vez al año en Europa y en otra actitud de lo que pueda, nosotros en 50 años tenemos una República Dominicana diferente. Claro, pensar en 50 millones de dólares que lo podemos hacer sin forzar el bolsillo. Sí. Que son, claro, 50 pesos. Que son $20 al año. Sí. Pero lo que dijo Rafael hace un momento. ¿Qué proyectan hacer? ¿Qué exacto? ¿Qué nosotros, se puede hacer con eso? Porque nosotros pensamos global. Nosotros pensamos, como decía al principio, que República Dominicana, en el aspecto social, con estos 50 millones de dólares, de un gran salto cualitativo. En todo. Por ejemplo, nosotros comenzamos con techos dignos. ¿Dónde comenzamos? En la parte más pobre de República Dominicana, Elías Piña. Y en la parte más pobre de Elías Piña, que es Rancho La Guardia y Juan Santiago, allí que estamos nosotros trabajando. O sea, tomamos la provincia más pobre, y dentro de la provincia más pobre, los más pobres, Juan Santiago y Rancho La Guardia. ¿Y qué han hecho ahí? Allá comenzamos construyendo viviendas dignas. Ya hemos entregado 26, Mira qué bien. Y ahora en mayo vamos a entregar 6 más, que serían 32. Pero cada vivienda nos ha costado más de $1 millón, porque son viviendas realmente dignas para los pobres. Pero comenzamos por la vivienda, porque la vivienda es el cuerpo de la familia. Es interesante este dato. La familia siguen con su pobreza, ¿verdad? Los ajuares. Pero su autoestima familiar ha subido al 100%. Claro. Y ya no piensan emigrar a Santo Domingo, porque ya tienen un techo digno. Pero está también la educación, está la producción. Y nosotros queremos terminar, por ejemplo, como hemos comenzado en Elías Piña, cuando concluyamos Elías Piña nos vamos a la segunda, ¿verdad? Porque tomamos el mapa de la pobreza. Y recuerden que tenemos el siglo entero, nosotros pensamos en el siglo. ¿Qué queremos hacer en Elías Piña cuando concluyamos lo que llamamos un politécnico científico para todo el sur? Wow. Hay un amigo de agrónomo, Milton, que le encantó esa idea.
un gran profesor de agronomía en la UAS, dice, Fray, vamos a tomar esa idea. Porque, por ejemplo, en Elías, en Rancho La Guardia, que tiene ahí cerca Hondo Valles, este agrónomo nos ha dicho que la tierra de Hondo Valle nada tiene que envidiar al Valle de Constanza. Wow. Sí. Pero la gente no lo sabe. Sí, en Hondo Valle hace frío, incluso de noche. Entonces nosotros por eso queremos que la gente se anime y colabore, porque no solamente, repito, son los techos, es la producción, que la gente produzca, que trabaje, claro. Es la educación, es la salud. Yo siempre sueño que 50 millones de dólares bien administrados. Y en el barrio El Caliche y otros barrios, ¿qué usted hace? En el Caliche hemos comenzado tímidamente porque no hemos centrado realmente en lo más pobre, que es Elías Piña. Okay. En el Caliche hemos arreglado algunas casitas, la educación, ayudando a los pobres y sobre todo lo más importante, que es la evangelización. Pues nosotros nos fuimos a ese Caliche, yo vivía en Paz y Bien, y nos fuimos al Caliche sobre todo por el asunto de la violencia. Pero usted, los muertos que nosotros... Usted tiene también a niños y gente muy pobre. Sí, que ayudamos alimentación. Antes teníamos 300, antes del COVID. Cuando vino el COVID se redujo bastante, como 125. Pero le damos la comida de lunes a viernes. Sí. Hay una sala de tarea. También. Porque la educación es fundamentalísima, la sala de tarea. Y lo fundamental que es la evangelización. Tenemos esta convicción solo cuando Jesús entra en el corazón de un ser humano, desaparece la violencia y ese ser humano comienza a humanizarse. Un mensaje final a nuestros seguidores del podcast Reseñas para esta Semana Santa y para el porvenir, no solo por la Semana Santa. Sí, vamos a comenzar primero cuando comenzamos, ¿verdad? La víctima de esta tragedia del Jet Set. Pedir a Dios que le conceda la paz eterna, la bienaventuranza donde no hay llanto, no hay luto, no hay tristeza. A todos sus familiares que sientan la presencia amorosa de Jesús, el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Y a todos los dominicanos y dominicanas que escuchemos la palabra de Jesús. Es un llamado a la conversión, a orientar debidamente nuestra vida hacia Dios, hacia los demás, hacia la patria, y que en esta Semana Santa nos conectemos con nuestra esencia, que en cualquier lugar que estemos, en cualquier lugar hagamos esa introspección, tratemos de conectarnos con lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra esencia, y el contenido de nuestra esencia es que somos hijos e hijas de Dios. Que resucitemos todos y todas con Jesús y nos demos la patria que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Amén, Fray José. Así es que así terminamos esta entrega de Semana Santa con Fray José María Guerrero, que es un padre franciscano al que yo respeto, quiero y admiro por su obra social que está realizando con hechos, Yarit y César. Así es que así concluimos esta Semana Santa con este gran mensaje del Fray José. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega gracias a ustedes a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP cada vez que usted ahorra, usted gana. También recordarle que nuestro contenido está disponible a través de nuestra plataforma de YouTube, Reseñas TV. Y darle las gracias al bateador designado, sí. César Duvernay, el bateador designado. Potente. Es nuestro David Ortiz este programa. Oye, una palabrita. Ajá. El Señor me hizo un gran milagro. Yo tenía como 2 o 3 años buscando a David Ortiz. Así. Y siempre la gente, Fray, me lo encontré en un evento allí. El saludo, David, te necesitamos para que tú nos promociones la Fundación Futuro Cierto. Fray, cuente con eso. Wow, qué bien. Y hoy mismo le mandó un mensaje ya a uno de sus asistentes. Excelente. Y a propósito que lo mencionamos ya brevemente, dio una palabra a propósito de la situación que ocurrió en el JEC, que fue a otro David Ortiz que yo escuché. Sí. O sea, qué profundidad, qué reflexión más positiva, profunda, más reflexiva y profunda. Así que
que estén con Dios y nos veremos en otra entrega de reseñas.